Elaboración de citas textuales, dice, perdón, elaboración de citas. Las citas son las ideas textuales que vamos a extraer de un determinado documento, libro o soporte, ¿ya? No siempre va a ser un libro tangible como ahorita ustedes tienen, puede ser un libro digital, puede ser un libro electrónico, un documento, o puede ser incluso el parafraseo de una persona, la frase de un determinado autor, lo que necesitemos, ¿ya? Pero que sea sustentado, que sea verificado. Entonces, las citas son ideas textuales. ¿A qué se refiere eso? Lo textual se refiere a repetir, a parafrasear, a reproducir tal y cual o copiar tal y cual está escrito, está plasmado en un determinado recurso o soporte y lo copiamos a nuestro trabajo de investigación. Eso es una cita. Ya no podemos modificar nada. No le podemos quitar una oración. Ahora, cuando hacemos eso, cuando le quitamos una oración, por ejemplo, tiene también su forma de realizarlo. Vamos con los casos. Citas cortas. ¿Cómo vamos a realizar una cita corta? ¿Qué características tiene esta? Las citas cortas son citas o son aquellas citas que poseen hasta 40 palabras. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Puede ser un párrafo pequeño, ¿ya? Son las que poseen hasta, es decir, llegan a un límite de 40 palabras. En el texto se indican entre comillas simples para demarcarlas. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar una cita textual, una cita que sea corta, no debe exceder las 40 palabras. Pueden ser menos, pero no más. Y siempre va a estar entre comillas para poder demarcarlas, para poder hacer que resalten en nuestro texto, ¿ya? Y pueden ir luego de 2 puntos también, o no. Por ejemplo, ejemplo de citas cortas. Aquí tenemos un ejemplito. López Yepes, 2002, indica que el Centro de Información y Documentación es aquella unidad de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los documentos y la difusión de la información. Donde dice centro, estamos colocando comillas y estamos cerrando con comillas. ¿Por qué? Porque en la cita que estamos utilizando solamente es esto. Y como podrán ver, es corta. No es extensa, solamente tiene que llegar hasta 40 palabras, ¿ya? Y en la parte inicial se está colocando el nombre del autor, es decir, ¿quién dice esto? Entonces se coloca el nombre del autor y el año de la publicación de ese libro donde se puede encontrar esta cita textual. Citas largas. Las citas largas son aquellas citas que tienen más de 40 palabras. Se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen. ¿Ya? Desde el margen izquierdo, es decir, desde esta parte hasta esta parte. Sí o sí se tienen que tabular desde el margen izquierdo. En esta no hay necesidad de usar comillas. Ya cuando es una cita larga, no necesitamos necesariamente utilizar comillas. Se debe dejar tal cual el texto original también, respetando la puntuación, escritura y orden del texto que estamos utilizando. No podemos modificar absolutamente nada. En caso de realizar un cambio, se debe indicar claramente y poner palabras con letra cursiva para destacarlas. Es decir, cuando hay algún cambio, alguna modificación que vamos a realizar en esa cita larga, debemos utilizarlo, debemos realizar esa escritura, esa redacción, pero ya con letra cursiva y destacarlo. Puede ser en negrilla. Eso va a indicar al lector de que es una modificación de esa cita, ¿ya? Si se omite alguna frase o palabra de las citas, se indica con una elipse o con un paréntesis, ¿listo? Cuando, por ejemplo, tenemos una cita larga, todo un párrafo, pero hay tal vez alguna oración que repite lo mismo que se está mencionando anteriormente y no lo quiero colocar, entonces lo omito, ¿ya? ¿Cómo voy a omitir ese dato, esa oración en esa cita? Voy a colocar un paréntesis, puntos suspensivos y cierro el paréntesis. Esto significa que en esta parte
había una oración, había una palabra o había una parte de esa cita que no la estoy utilizando, ¿ya? En caso de insertar una frase o palabra para clarificar la cita, debe ser puesto entre paréntesis cuadrados o corchetes, ¿listo? Cuando nosotros queremos aclarar, queremos clarificar la cita que estamos utilizando, entonces con una frase o con una palabra, por ejemplo, podemos hacer eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escribiendo la frase o palabra entre corchetes dentro de la cita. Luego, se debe citar la fuente completa en la cita larga. Ejemplo, debemos colocar el nombre del autor, el año de publicación y el número de página, después de la cita textual, que es larga. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cita larga. Dice, existen autoras que se refieren a la vida de las mujeres en este periodo de la historia. Es el caso de Montesino. Ahí está. Montesino es el nombre del autor, es el autor. 2002, 2.30. ¿Qué significa eso? El 2002 hace referencia al año de publicación de ese libro, del cual estamos utilizando la cita, y 2.30, 30 hace referencia al número de página que hemos utilizado para extraer la cita. ¿Ya? Entonces tenemos que colocar sí o sí el dato completo, no solamente colocar el nombre y el año, sino el autor, el año y el número de páginas. ¿Quién indica? Ahora, estamos utilizando los dos puntos para poder dar inicio a la cita. Esto es necesario. Se utilizan los dos puntos para señalar que estamos utilizando una cita textual. La función que cumple este signo de puntuación es muy importante porque nos va a indicar que estamos utilizando este recurso. Vuelvo a leer. Existen autoras que se refieren a la vida de las mujeres en este periodo de la historia. En el caso de Montesino, 2002-30, quien indica, la familia era patriarcal, los hijos no pertenecían a la madre, menos a la familia que había abandonado al casarse, sino al padre. En esta parte estamos omitiendo una palabra tal vez, se ha omitido una frase tal vez que no veía necesaria, ¿ya? Si una mujer rechazaba la vida conyugal, debía optar por la vida religiosa. Así, la mayoría de las mujeres solas estaban consagradas a las divinidades. A estas mujeres se las llama naditu, que significa dejadas sin cultivo. Los reyes daban gran, esta palabra que dice gran, está aclarando a importancia. En vez de decir los reyes daban gran importancia de manera seguida, no es parte del texto esta palabra. Entonces, como no es parte del texto, pero lo estamos escribiendo para poder detallar, para poder clarificar esta información, lo hacemos utilizando los corchetes, ¿ya? Los reyes daban gran importancia a sus hijas y les reservaba puestos políticos y religiosos de relevancia. Asimismo, la reina desempeñaba funciones políticas en ausencia del rey. Ahí está un ejemplo clarito de cómo realizar una cita, cómo elaborar una cita. Si la cita es corta, no debe exceder las 40 palabras, debe estar entre comillas y contener el nombre del autor y el año. Si la cita es larga, debe tener más de 40 palabras. Se tienen que tomar en cuenta datos como cuando queremos omitir un dato, una oración, una palabra, debemos utilizar una elipse. ¿Qué es una elipse? Es cuando manejamos los paréntesis, signos, puntos suspensivos dentro del paréntesis que representan que hemos omitido un dato. Y cuando queremos clarificar o detallar la información o una palabra para poder aclarar, detallar, clarificar nuevamente, digo, lo que se está mencionando, utilizamos los corchetes. Y dentro de los corchetes va la palabra o frase clarificadora. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Mm, Vamos a ver, lo vamos a comprobar con su libro, si no hay preguntas. Sí, todo está claro. Continuamos, citas. Autor, sí, adelante, María. Profe, una pregunta. Yandira, Ya, vamos María primero.
Ah, profe, bueno, yo tenía una duda de que las citas cortas solamente tienen que tener lo que dice el autor y el año de este, ¿verdad? Y el año. Eso nada Sí, más tiene que indicar, ¿verdad, profe? exacto. No podemos modificar nada, ¿ya? Por eso dice, en el texto se indican entre comillas simples para demarcarlas. Debemos citar tal y cual está escrito de ese determinado autor para poder apoyar nuestro argumento. Y como es algo corto, prácticamente una oración, entonces no hay nada que aclarar, no hay nada más que omitir. No podemos omitirlo más y debe estar entre comillas, a diferencia de Ah, la ya, profe. larga. Está bien. ¿Otra Muchas pregunta? gracias, profesora. ¿Ya? ¿Quién más quería Profe, preguntar? una pregunta. Estaba, no sé qué, yo. Adelante. Profe, una pregunta. Estaba viendo los libros que tengo y que teníamos que ver la tapa, eso. Y he encontrado algo que dice prólogo. ¿Qué es un prólogo? ¿De qué trata? Ya, el Porque en dos prólogo. libros que tengo tiene eso. Sí, el prólogo es prácticamente, bueno, no es un resumen, pero sí nos va a mencionar de qué está tratando ese determinado texto, esa determinada obra o producción, ¿ya? Que se utiliza en la parte inicial de un libro, pero no tiene tanta relación. Bueno, para poder elaborar las referencias bibliográficas no lo vamos a utilizar, los prólogos, ya porque es como un adimento, algo extra que se puede realizar o utilizar en un libro, por ejemplo, para poder hablar de qué va a tratar esa obra, de qué tratará el autor y demás. Es un escrito que habla de eso, pero no juega un papel importante en las referencias bibliográficas, ¿ya? Pro- profe, perdón, yo tengo otra duda. María, Sí, profe. dime. Profe, en aquí yo tengo un libro en donde bueno, está hablando sobre un fragmento y después al final recién pone recién pone la cita y de la cita y después en un costadito pone fragmentos de un discurso amoroso de Ronald Barthes. O sea, solo tiene eso, pero profe, ¿eso es correcto? Solamente pone el nombre. Sí, dice, Y profe, no hay una fragmentos. numeración ahí, por ejemplo, debe ser entre paréntesis, y en ese paréntesis no hay una numeración, un número uno, un número dos pequeñito. No, no, profe, solamente dice fragmentos de un discurso amoroso y el autor Ronald Barthes. Barthes, así, ¿Hay eso algún nada más dato dice. de pie de página? No, no, profesora, eso no, no hay. Tampoco hay. Ya, No, entonces profe. solamente se está tomando, bueno, puede ser que ese libro no tenga la referencia de un año de publicación, por ejemplo, ¿ya? Hay libros o hay fragmentos que se puede extraer. Por ejemplo, si vamos a utilizar una información de un texto electrónico o de una publicación en Internet, por ejemplo, de un documento PDF, digamos, ¿ya? Y es de un autor determinado, pero no tiene su año de publicación, no es un libro como tal, pero sí es un texto. Entonces no vamos a poder anotar el libro y solamente vamos a anotar el nombre del autor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay año. En ese caso sí se puede. Y un dato importante, cuando hacemos eso en las referencias bibliográficas que vamos a realizar al final de toda la investigación, se va a detallar ese aspecto. ¿No es cierto? Eso tal vez irá a la parte de bibliografía o a la parte de bibliografía, pero ya utilizará el dato correcto que nos va a indicar de dónde se ha extraído esa pequeña cita. Entonces, no hay problema en eso. Puede ser que se omita porque no ha habido ese dato. Muy bien, Está bien, ahora profesora, gracias. ya continuamos. Citas. Autor no citado en el texto. Ah, muy bien. También hay citas donde no vamos a citar al autor en el texto. ¿Ya? Dice entonces, si no tiene página, dejar solo el año. Entonces, ¿qué vamos a colocar en ese tipo de cita? En autor no citado en el texto, colocamos el apellido, coma, el año. Y en el caso de que no haya números de página, entonces solamente vamos a dejarlo con el año. Por ejemplo, em, ejemplo de autor no citado en el texto. El sistema de cuotas fue la herramienta que permitía a las mujeres asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos de lo público.
¿Por qué estamos diciendo que no estamos citando al autor? No estamos diciendo al inicio, en esta parte, antes de la cita, según decía el psicólogo, el sociólogo Valera, ya, no estamos diciendo eso. Por lo tanto, no estamos citando al autor en nuestro texto. En ese caso, vamos directamente con la cita. Antes de esta cita debería estar argumentos que están hablando sobre el tema y vamos a utilizar la cita para justificar un argumento que anteriormente hayamos mencionado o hayamos escrito, ¿no? Luego de haber citado esa parte de, bueno, esa cita corta, ya colocamos entre paréntesis el apellido del autor, el año y las páginas. En el caso de que no tenga páginas, lo dejamos ahí y solamente colocamos el apellido y el año. Es otra forma de hacer cita. Las citas cuando el autor es citado en el texto. Colocamos el apellido, el año, las páginas. Si no tiene página, igual dejamos solo el año. Por ejemplo, Mejía Navarrete, es lo que les decía anteriormente. Mejía Navarrete, abrimos paréntesis, 2000 año, página 53, indica que la investigación cualitativa busca comprender la realidad en todas sus cualidades. Es una estructura dinámica. En este caso, estamos citando al autor y lo estamos mencionando antes de la cita, ¿ya? Cuando hacemos eso es cuando estamos mencionando, estamos citando al autor. Cuando no citamos al autor, ya no mencionamos nada y escribimos directamente el pequeño fragmento y entre paréntesis, a la finalización de la cita, colocamos el nombre del autor, el año y las páginas o página, ¿ya? Este tipo de cita se utiliza bastante, a diferencia de estas. Ustedes van a poder ver en sus libros, tal vez ahora van a encontrar alguna cita que sea de este tipo, donde se está dando a conocer un pequeño párrafo o un párrafo completo, y al final va el nombre del autor y la página. No al inicio, no lo está citando. Podemos utilizar cualquiera de las opciones. Ay, no, ¿qué ha pasado aquí? Estamos. Ya. Citas con más de un autor. Es lo que mencionábamos en la primera parte de la explicación del contenido. Decíamos que cuando son 2 o 3 autores, se van a separar por coma. Ya cada autor se va a separar con comas. Cuando se menciona el último poner la I. Ejemplo de citas. Por ejemplo, colocamos primer autor Taylor, segundo autor Bogdan y Mejía. Aquí tenemos 3 autores. Por lo tanto, los mencionamos a los 3, el año de publicación, la página y decimos la cita. Señalan que la investigación cualitativa, los hechos sociales y demás. Señalamos la cita. Cuando son 2 o 3 autores, utilizamos esta forma. Comas entre autores y antes del tercer autor, la I. Cuando son 4 o 5 autores, ponemos los primeros 3 autores y luego et al, ya esta abreviación. Cuando son 6 o más autores, poner el primer apellido y luego et al. Ese dato no estaba detallado en lo anteriormente que se ha explicado, en lo anterior explicado. Cuando son 4 o 5 autores que se está tomando en cuenta para esa cita textual, vamos a poner los 3 primeros autores solamente, como en este caso, y luego esta abreviación, et al. Sin embargo, cuando son más de 6 autores para la cita textual, vamos a colocar solamente el primer apellido. Entonces solamente iría este, y luego viene et, espacio, al. ¿Ya? Porque esto va a significar de que hay más de 6 autores en esa cita. Por ejemplo, ejemplo de citas con más de 6 autores. Aquí tenemos un clarito ejemplo. Dice, la investigación cualitativa busca comprender las realidades, la realidad dinámica mediante la comprensión en forma holística de los hechos e interacciones sociales. ¿Quién dice eso? Varios autores. Taylor et al. 1987. Entonces, estamos utilizando solamente el primer apellido de un autor y luego la abreviación et espacio al, que indica que hay más de 6 autores. Si no hubieran más de 6 autores, entonces aquí colocaríamos, por ejemplo, 3 apellidos y etal, sin espacio,
¿ya? Eso significa que hay menos de 5 autores, pero que no están mencionados todos. ¿Listo? Citas cuando varios autores se refieren a la misma idea o tema. Poner en orden alfabético, separar las obras con punto y coma. Eso tenemos que realizar. Por ejemplo, Bogdan, 1985, punto y coma. Aquí tenemos un autor, punto y coma. Mejía, coma, 1988. Y Taylor, 1987. Indican que la investigación cualitativa busca comprender y todo lo que menciona. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay varios autores, que son, en este caso son 3, que se refieren a la misma idea o tema, que coinciden en la misma idea o tema. Puede pasar también eso. Citas secundarias. Existen casos en donde es necesario exponer la cita de un autor revisada en otra obra distinta del original en el que fue publicada. Por ejemplo, una idea de Desmond de 1990 leída en una publicación de Gutiérrez de 1995. A ver, vamos a colocar citas secundarias. Aquí está. Tenemos la cita de Desmond, ¿ya? Citado en Gutiérrez de 1995 en la página 15. Colocamos la cita. Cuando vamos a utilizar una cita secundaria, tenemos que anotar entre paréntesis el dato de esa cita secundaria. Citas de artículos de publicaciones. Por ejemplo, las periódicas, que son revistas o periódicos, también nos sirven como fuentes bibliográficas. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos el autor, el año, el mes de publicación y si es semanario, poner después del mes el día de publicación, ¿ya? Entonces sería autor, año, mes y día. ¿Listo? Cuando vamos a utilizar una revista o un periódico como referencia bibliográfica. Por ejemplo, Yalom es el nombre de esa revista, el año y el mes. Perdón, es un periódico, puede ser, o será un semanario tal vez. Yalom, entre paréntesis, el año, el mes y el día. Y colocamos la cita. Sin embargo, cuando no es un semanario y hay revistas, por ejemplo, que salen de manera mensual, entonces ya no hace falta colocar el día. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, respecto a las citas? ¿Nada? Profe, Profe, una ¿Cómo puedo pregunta. ver? Profe, una pregunta. disculpe, Dime. Díganme, adelante. ¿Quién primero? María. Yo, ya, que A hable ver. primero Rosy, no, profe. ya, María. Ya, Ros, Ah, Calizaya, adelante. Hable, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Profe, ahorita estoy agarrando el libro de Las venas abiertas de América Latina y, profe, mi internet mucho se corta y no lo he entendido. Lo de las citas, ¿tiene que ir al principio, al final No. o en qué Las lugar citas van las citas? textuales van en el cuerpo del desarrollo de nuestro texto, no van al principio o al final. Por ejemplo, Sí, estamos haciendo porque una investigación sobre un tema determinado. Digamos, vamos a hablar de, a ver, hay un tema que se llama la drogadicción, ¿ya? La drogadicción va a ser nuestro tema de investigación para una monografía, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Aparte de realizar lo inicial de nuestra investigación, que es la introducción y demás elementos, en el cuerpo, en el marco teórico, vamos a plasmar bastante información. Esa información es producto de nuestra argumentación, pero para sustentar lo que estamos argumentando en todo ese desarrollo, necesitamos utilizar citas textuales. Las citas textuales se encuentran en toda la información, en todo el desarrollo. No están al inicio o al final, sino están en todo el desarrollo, en los lugares o en las partes donde se necesite utilizarlas, ¿ya? En esas partes. María. profe, sí, disculpe, no le profe, entendí. Ah, A ver, María. está bien, profe. Disculpe, no le entendí muy bien sobre las citas María, secundarias. ¿Eso cómo es? O sea, ¿cómo se puede poner de un autor a otro autor? Eso no lo entendí muy bien, profe, perdón. Ya, detito. Se me fue. Las citas secundarias es cuando mencionamos a otro autor, ¿ya? Dentro de esa cita, ¿ya?
Dice, existen casos en donde es necesario exponer la idea de un autor revisada en otra obra distinta. Ay, un ratito. Ay, no puede ser. Un momentito, por favor. ¿Qué quiere decir eso? En otra obra distinta de la original. Por ejemplo, Desmond es el autor de la obra original, ya donde se habla de ese determinado tema que estamos utilizando, que es la ciencia, por ejemplo. Pero esto que está mencionándose sobre la ciencia también está en otro libro que es de Gutiérrez, ¿ya? Cuando vamos a realizar ese tipo de citas secundarias donde se está utilizando a un secundario, entonces vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a colocar una idea, ¿ya? La idea que es de Desmond, pero también vamos a utilizar la publicación de esa cita que está publicada en la publicación de este autor. Es decir, la idea es de él, pero esta cita se ha publicado en la obra de Gutiérrez. En ese caso estamos manejando citas secundarias, ¿ya? Porque no ha nacido de él esta cita, sino del otro autor. A eso se refiere. Está bien, muchas gracias, profesora. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No hay? Ya, Profe, continuamos. profe, ¿qué significa? ¿Qué significa, profe? Ya, te está escuchando, Calista. Ya, Profe, ¿qué adelante. significa punto? ¿Perdón? Profe, ¿qué significa o? Está abreviado en el libro. Es que no veo tu Se libro. dice op.sit. Op.b, no te escuché muy bien. Sí, profe. A ver, Eso, escríbemelo en los mensajes. Voy a leer, op.sit. Eso es. Ay, ya, profe. ¿ya? Y lo vamos a Sí, aclarar. sí, profe, perdón. Muy bien, continuamos. Mientras tanto. Profe, va a disculpar la interrupción. Respecto a citas de artículos de publicaciones, no le entendí muy bien eso yo. Ya. Las revistas o los periódicos, bueno, son artículos de publicaciones periódicas, ¿ya? También nos sirven como fuentes bibliográficas ese tipo de textos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Vamos a extraer la parte de esa publicación o de esa noticia o de ese periódico, por ejemplo. ¿De qué manera? Extraemos, pero antes vamos a colocar el nombre del autor, perdón, el nombre de la revista o del semanario o del periódico, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a poner, por ejemplo, La Razón, ¿ya? De un reportaje de La Razón o de una parte de la noticia de La Razón, estamos utilizando la información como cita textual. Nos colocamos La Razón, abrimos paréntesis para colocar el año. Debe ir el año, vamos a poner 2021, coma, el mes, marzo, y el día, ¿qué día es hoy? Hoy es 10. Entonces irá La Razón, y entre paréntesis, 2021, marzo 10, ¿ya? Es decir, va el nombre de la revista o periódico, el año de publicación, el mes de publicación y el día. Si fuera un semanario, ahora, si es uno que se publica, por ejemplo, cada mes, no colocamos el día, solamente colocamos el año y el mes. Nada más, ¿ya? Ese dato. Ahora nos están quedando 10 minutitos. ¿Quién es Redmi Note 95? No lo voy a aceptar. Demasiado estar. Continuamos. Si es que no hay más preguntas. Yo le mandé por los mensajes, profe. Ya, lo voy a leer y lo vamos a responder.